opciones de puntero, láser. Ok, queridos estudiantes, vamos a hablar un poco entonces de lo que son las gráficas de las funciones. Entonces las gráficas de las funciones resultan algún tipo de figuras geométricas que están dadas por la representación en este plano cartesiano de los ejes Y y X de este conjunto de dos elementos X y Y. Entonces este conjunto de dos elementos X y Y, llamado un par ordenado, se grafica o se coloca en este plano cartesiano siguiendo el orden que ellos establecen, ¿ya? Así que nosotros tenemos, por ejemplo, eso significa que un par ordenado definido por la coordenada menos x5 o x menos 5 y y2, hay que graficarlo en el plano cartesiano, lo cual quiere decir que tengo que tomar 5 unidades negativas en x. Hay que pensar que las x que está en este eje horizontal comienza a contar a partir del eje vertical, que es el eje de la y. Hacia la derecha van a estar todos los números positivos, hacia la izquierda van a estar todos los números negativos. Entonces, si a mí me pide graficar el punto 1 o par ordenado número 1 con 5 unidades negativas en x, me tengo que venir a la izquierda y aquí encuentro 5 negativo en x. Y dice que tiene que tener 2 unidades positivas en y, lo cual significa que me tengo que subir 2 unidades en y, 1 y 2. Por tanto, en esta esquinita es donde se encuentra la coordenada del par ordenado menos 5, 2. El segundo par ordenado lo podríamos graficar también en este mismo plano, el cual dice que tiene 2 unidades positivas en x y 3 unidades negativas en y. Así que si me dice que las x son positivas, me tengo que ir a la derecha. 2 unidades, 1 y 2. 2 unidades en x, y en y dice que tiene que ser 3 negativa. Si es negativa, tiene que estar en la parte de abajo de este eje X, en el eje de la Y. Entonces 2 negativa sería 1, no, 3, ¿no? 2 y 3. Por tanto, aquí se encuentra el par ordenado número 2. Es decir, 2 unidades positivas en X y 3 unidades negativas en Y. Finalmente, el par ordenado 3 dice que tiene 3 unidades en X positiva y 4 unidades Y también positiva. Entonces marcamos 3 unidades X, 1, 2 y 3, y 4 en Y, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y entonces tenemos los 3 pares ordenados debidamente ubicados en el plano cartesiano. Es lo mismo que tenemos que hacer para graficar funciones, ¿ya? Y ahora vamos a ver cómo se hace esta operación. Hay que recordar que las funciones nosotros las clasificamos en funciones polinómicas, y entre las cuales teníamos, por ejemplo, la función de grado 0. Grado 0 significa porque nuestra x está elevada a 0, y cuando un número está elevado a 0, cualquiera sea el número, siempre va a ser igual a 1. Por tanto, esta función se puede quedar de esta manera: f de x igual a, que es a un valor constante, un número constante cualquiera. ¿Ya? Así que, por ejemplo, si yo tengo una función que diga f de x igual a 2, 2 es una constante. También recordamos que dijimos que f de x y y es lo mismo, ¿ya? Decir f de x o decir y, estamos hablando de lo mismo. La y también está en función de x, porque la y es la variable dependiente. Entonces, decir f de x igual a 2 es lo mismo que decir y igual a 2. Y nos piden graficar y nos piden el dominio y la imagen. Entonces volvemos a trazar el plano cartesiano. Aquí está mi eje y aquí está mi eje X. Entonces, mi función dice simplemente y igual a 2. Eso significa que
tengo que contar 1 y 2 unidades en Y y simplemente en ese punto tiro una recta, porque no hay el otro elemento que sería el valor de Y. Por eso se llama función constante, porque tiene un valor constante, ¿no? Siempre es 2, ¿ya? Así que esta recta significa mi función Y igual a 2. Ahora, dijimos que el dominio son todos los valores que mi función puede tomar en el eje de las X, lo cual se puede también representar con la sombra que esta línea proyecta sobre mi eje de las X o eje de las abscisas, que también algunos llaman. Hipotéticamente uno imagina que lo estoy mirando de arriba, entonces si lo miro de arriba, esta línea va a formar una sombra. ¿Dónde? En el eje de las X. ¿Y desde dónde? Pues esta línea viene desde el menos infinito y se va hasta el más infinito. Por tanto, la sombra que se va a proyectar igual viene de menos infinito y se va hasta más infinito. Así que por eso decimos que el dominio es todos los reales. Pero si queremos ver la imagen, tendríamos que verla sobre el eje de las Y. Serían la sombra que mi gráfica proyecta en el eje de las Y. Y si yo lo miro esta gráfica desde la derecha o desde la izquierda, aquí solamente veré un puntito, ¿ya?, en el número 2. Por eso es que la imagen para esta función sería simplemente el conjunto del número 2. La otra función dentro de las polinómicas, nosotros la hemos denominado función de grado 1. Significa que mi f de x está dado por un coeficiente de x que está elevado a la 1, ¿no? O sea que mi x está elevado a la 1, pero no se escribe, ¿no? Por eso asumimos que es una función de grado 1. Y puede estar más o menos una constante b. O sea, sería x más o menos un número constante. Simplemente hay una variable en el lado derecho. Bueno, entonces una función parecida a esta podríamos nosotros escribirla de esta manera. Un ejemplo, y igual a 5x menos 1, ¿no? Entonces esto sería un ejemplo de esta función. 1 sería mi constante b, 5 sería a, que sería la constante de la variable x, o el coeficiente de la variable x. También me piden hacer la gráfica y encontrar el dominio y la imagen. Para graficar las funciones de grado 1 necesitamos nosotros al menos disponer de 2 pares ordenados, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que yo tengo que darme 2 pares ordenados, crear 2 pares ordenados. ¿Cómo? Asignando un valor a x cualquiera para tener a través de la ecuación el valor de y, ¿ya? Entonces yo necesito 2 pares ordenados. Se me ocurre que si le doy a x0, si x vale 0, y ¿cuánto va a valer? Yo reemplazaría, en lugar de x tengo que poner el 0. Así que aquí tendría 5 por 0 menos 1. O sea, 5 por 0 menos 1, eso es igual a menos 1. Si mi x vale 1, como manda aquí, otra vez tendría que reemplazar. Donde hay x, pongo un 1. Voy a tener 5 por 1 menos 1. O sea que sería 4. Lo que significa en mi par ordenado, en este par ordenado de estos dos elementos, cuando x valga 0, y vale 1, negativo. Cuando x vale 1, y vale 4. Entonces tenemos 2 pares ordenadas o 2 coordenadas, y eso debemos representarlo como lo hicimos antes en el plano cartesiano. Otra vez mi plano cartesiano está dado por el eje y, que es vertical, y el eje x, que es horizontal, ¿no? Entonces el primer par ordenado dice 0 unidad en x y 1 negativo en y. Si es 0 en x, estoy sobre este eje, porque en el eje y, x vale 0. En todo este eje y es 0, porque dijimos que para la derecha los x son positivos, a la izquierda de este eje son negativos. Ya, entonces cuando x es 0, y vale menos 1, o sea que está una unidad abajo.
del eje de las X. Una unidad. Como aquí están programadas para cada 2 unidades, porque aquí hay 2, 4, 6, entonces 1 sería la mitad. O sea que 0 en X y menos 1 en Y está aquí. Este sería el primer par ordenado. El segundo par ordenado dice 1 y 4, es decir, 1 en X si aquí es 2, aquí la mitad tendría que ser. Y 4 en Y, entonces aquí es 4, pero aquí dice 4. Entonces tengo un punto aquí y otro punto acá, y ya yo puedo trazar mi recta entre esos dos puntos. Y esta recta, por supuesto, se va de manera indefinida o infinito hacia abajo y hacia arriba. ¿Ya? Ahora, para ver el dominio y la imagen, el dominio sería todos los valores o la sombra que podría proyectar en mi recta sobre el eje de la X. Como esto se va a ir hacia arriba y también hacia la derecha al mismo tiempo, abriendo hasta el infinito, entonces mi gráfica va a tomar o va a llegar a infinito en el lado positivo de la X, pero con este otro brazo va a llegar a infinito en el lado negativo acá. Por tanto, mi dominio va a ser desde menos infinito hasta más infinito. Por eso decimos que el dominio es todos los reales. De igual modo, si yo la observo desde el lado derecho, por ejemplo, este brazo que viene o que ha ido hasta el infinito arriba, va a ser una sombra igual en el eje de las Y, que va a comenzar en el infinito, pasando por este otro eje hasta menos infinito. Por tanto, la imagen o rango, que también se llama, es igual desde menos infinito hasta más infinito, lo que significa que la imagen será todos los reales. Ahora, otro ejemplo puede ser esta función, y igual a 2 tercios menos x. Nos piden igual encontrar la gráfica, el dominio y la imagen. Otra vez trazo mi plano cartesiano, eje Y vertical, eje X horizontal. ¿Ya? Entonces me doy valores a X cualquiera, en este caso le asigné a X un valor de menos 2. Y simplemente lo reemplazo el menos 2 en lugar de la X. Así que como vemos mi ecuación es 2 tercios menos paréntesis menos 2, porque aquí tenemos menos 2. ¿Ya? Entonces hacemos esta operación y se va a hacer, por supuesto, menos con menos, se va a hacer más. Por tanto voy a tener 2 tercios más 2, se va a hacer 2,7 positivo. O sea que cuando x valga menos 2, lleva a valer 2,7. Bueno, ahora cuando x vale 1, también reemplazo aquí en esta misma ecuación y haciendo operaciones, y me sale que vale 0,3 negativo. Por tanto, un par ordenado está dado por menos 2 en x y 2,7 en y. Aquí está. El otro par ordenado está dado por 1 en x y 0,3 negativo en y. Entonces tenemos dos puntos o dos pares ordenados que podemos colocar en el plano cartesiano y unimos esos dos puntos por una recta que tiene que ser, por supuesto, infinita, pero nosotros tenemos que darle aquí un tamaño para poder graficarla y tendremos una recta de esta forma. Veamos, el primer par ordenado dice que es 2 unidades negativas en x, 1 y 2, y 2,7 unidades en y, o sea, hacia arriba, 1, 2,7, porque acá es 3. Aquí sería el primer par ordenado. El segundo par ordenado tiene que ser un 1 positivo en x, 1 positivo en x, 0,3 en y, o sea, hacia abajo, 0,3 porque es negativo. Entonces aquí tenemos un par ordenado, acá tenemos otro par ordenado y simplemente juntamos esos dos con una recta que se proyecta hasta los infinitos, hacia arriba, hacia el infinito, hacia abajo y la derecha. Por tanto, igual que la anterior, si yo lo miro desde arriba, esta recta me proyecta una sombra en todo el eje de las X, desde menos infinito hasta más infinito. Por eso decimos que el dominio, aquí tendríamos que haber escrito
va a ser todos los reales. La imagen, la misma cosa. Si yo lo veo desde la izquierda, este brazo produce una sombra sobre el eje Y desde este punto hasta el infinito positivo. Y si lo miro de este otro lado, va a proyectar una imagen o una sombra sobre el eje de la Y desde este punto hacia abajo. O sea que la imagen igual viene desde el menos infinito y se va a ir hasta el más infinito. Así que la imagen también será todos los reales. Luego, una conclusión podría ser que hemos visto que nuestras rectas de las funciones de grado 1 pueden tener esta forma o pueden tener esta forma. ¿De qué depende eso? Del coeficiente de x o del signo de x, ¿ya? Entonces aquí mi x es positiva, tiene un signo positivo. Mi gráfica siempre tendrá este sentido, esta dirección, ¿ya? Aquí mi x es negativa, mi gráfica siempre tendrá esta dirección, cualquiera sean los números, ¿ya? Cuando es de esta forma, nosotros decimos que la recta es creciente. Cuando es de esta forma, mi recta es decreciente. Lastimosamente no se salió acá el título, van a disculpar, ¿ya? Entonces, ¿por qué es creciente esta? Porque las dos variables crecen en valor simultáneamente. Es decir, que a medida que va creciendo en x, también crece en y. Si aquí es x1, y2, digamos. Aquí es x4, y3, digamos. Y así, siempre va creciendo las dos variables juntas. En cambio acá, mientras una variable crece, la otra se achica, ¿no? Entonces, por ejemplo aquí, cuando mi x está creciendo, se va a la derecha, mi y está decreciendo, está siendo más chica, hasta el punto que aquí se hace 0, ¿ya? Entonces, por eso, esto nosotros llamamos una recta decreciente y una recta creciente. Esto es muy importante porque cuando nosotros hablamos de oferta y demanda, asociamos siempre la parte creciente a la oferta y las rectas o la figura decreciente a la demanda. Pero vamos a ver un tema específico para eso. Ahora vamos a graficar las funciones de grado 2 y tienen una ecuación general, ¿no? Que está dado por ax cuadrado, por eso decimos que es de grado 2, porque el máximo número en el exponente en la variable es 2, ¿ya? Entonces ax al cuadrado más o menos b o xb más c, que sería un término independiente, un número cualquiera, ¿ya? Entonces esta función representa una figura geométrica que se llama parábola, ¿ya? Y la parábola puede tener esta forma, es decir, abierta hacia arriba, con un punto mínimo acá abajo que llamamos vértice, definido por variables o por los números h y k, y ocurre siempre que mi x cuadrado tenga un signo positivo. O sea que si esta x cuadrado tiene un signo positivo como aquí que no hemos escrito, es positivo, mi gráfica siempre tendrá esta forma. Ahora, si mi x al cuadrado es negativo, es decir que si yo tuviera un signo menos, mi gráfica saldrá de esta manera, es decir, abierta hacia abajo. Y en este caso vamos a tener un punto máximo en mi y, que va a ser el vértice, ¿ya? Entonces el vértice está acá. Ese vértice es muy importante para nosotros definirlo porque, sobre todo para encontrar el valor de la imagen, porque mi imagen en este caso comienza aquí y termina en el infinito positivo. Aquí mi imagen comienza en el infinito negativo y termina aquí, es decir, en este punto K, porque este par ordenado está definido por H unidades en X, K unidades en Y, o sea que aquí sería K. Bueno, ¿cómo encontramos el vértice HK? Con estas formulitas, ¿ya? Entonces, H es igual a negativo B sobre 2A. ¿Qué es B? Ya dijimos. B es el número que está al lado de la X. Y A
es el número que está al lado de la x al cuadrado. Por tanto, esta fórmula está dada a través de esta ecuación. Y k es lo mismo que decir f de h. Entonces significa que en lugar de x tengo que poner h para resolver un ejercicio. Veamos uno de ellos. Por ejemplo, entonces para encontrar la gráfica de esta función, nosotros nos hemos dado varios pares ordenados. 1, 2, 3, no sé, 8, 9 pares ordenados, no sé. Ustedes pueden contarlo. Entonces comenzamos con un valor cualquiera. A mí se me ocurrió ponerle que x valga menos 7. Si x vale menos 7, ¿cuánto valdrá y? Aquí, donde hay x, pongo menos 7, ¿no? Y hago la ecuación con su valor numérico en x. 3 por x cuadrado, 3 por menos x, menos 7 al cuadrado. Menos 5 por x, en este caso sería menos 7, más 12. Eso si hace la operación, sale 194. Entonces cuando x valga menos 7, y vale 194. Cuando x vale menos 5, haciendo este mismo procedimiento, y va a valer 112 y podemos conseguir todos estos valores que yo lo conseguí fácil con la computadora en Excel, que le voy a mostrar algún rato. Y estos representan pares ordenados. Entonces, esto sería un par ordenado 7 en x, 194 en y. 7 en x negativo significa que en el eje de las x me voy a la izquierda porque es negativo. 7 en x negativo y 194 en y. Me subo por aquí hasta 194. Aquí, porque aquí es 200, ¿no? Entonces aquí es 194. Si digo 7 unidades positivas, me tengo que ir hacia la derecha, 7 unidades positivas. ¿Cuántas unidades en y? 124. Me subo por aquí hasta 124. ¿Dónde es? Aquí, 124. Porque obviamente es casi la mitad de 100 y 150, ¿no? Aquí es 124. Entonces, de esa manera trazamos nuestra recta juntando a través de la línea todos estos puntos que están dados por los pares ordenados, ¿no? Y es sencillo, eso nomás. Pero, para hacerlo de una manera manual y más ágil, nosotros no necesitamos darnos tantos pares ordenados. Con 5 o 6 pares ordenados y sabiendo que cuando x es positivo, cuando x cuadrado es positivo, mi gráfica será así, ya nosotros tenemos una idea cómo va a ser la gráfica. Entonces, para calcularlo con una calculadora sobre todo, no hay que hacer tantos pares ordenados, con 5 pares ordenados es suficiente. Y sabiendo, acordándonos de que si x cuadrado es positivo, la gráfica será así. Yo lo hice así porque lo hice en Excel, que resulta más simple. Ahora lo que queremos es encontrar el valor del vértice que está aquí, es decir, el punto más bajo que llega en la imagen. Ya aquí lo saqué, ¿no? El vértice está dado por 0,8 unidades en X y 9,9 unidades en Y. ¿Cómo lo saqué? Con la formulita H y K. Entonces ya dijimos que H es igual a menos B sobre 2A. O sea que H será menos, ¿cuánto es B? En este caso es menos 5. O sea que sería menos, paréntesis, menos 5 sobre 2 por A. ¿Cuánto vale A? 3. 2 por 3, 5 sextos, más o menos 0,8. K. K dijimos que era igual a f de h. Y entonces cuando yo digo f de h, significa que donde hay x voy a poner h. Así que si aquí había 3x cuadrado, aquí voy a poner 3h cuadrado. Si aquí había 5x, aquí voy a poner 5h, ¿no? Y así. Entonces K va a ser igual a 3 por h al cuadrado. ¿Cuánto vale h? 0,83. 0,83 al cuadrado menos 5 por h más 12 igual 9,9. Y ya está mi vértice. 0,8 unidades en X, 9,9 unidades en Y. Bueno, y 9,9 sería aquí porque hasta aquí es 50, ¿no? Bueno, entonces el dominio, ya dijimos que lo vemos imaginariamente, mirando desde arriba, como
proyecta una sombra mi gráfica sobre el eje de la X. Por supuesto, estos brazos de la parábola se suben hasta el infinito y al mismo tiempo se abren hacia el infinito. Entonces, con este brazo viene el infinito negativo y con este otro brazo se va hasta el infinito positivo. Acá. Por tanto, el dominio es todos los reales. En cambio, la imagen comienza en este punto mínimo que dijimos que es 9,9. Entonces comienza en 9,9 y se va a subir con estos brazos, con los dos, hasta el infinito positivo. Por eso es que mi imagen va desde 9,9 hasta más infinito. No olvidemos que en funciones cuadráticas, como en este caso, con un cuadrado, siempre el intervalo será cerrado. Y siempre también sabemos que el infinito siempre será abierto. Por eso aquí dice cerrado 9,9, abierto infinito positivo. Y ya está graficada con su dominio y su imagen, mi gráfica de grado 2. Podemos otro ejemplo. Por este otro ejemplo que sería f de x, ahora sí, un número negativo en el x cuadrado. Eso me tiene que hacer recordar que mi gráfica va a ser así, volcada hacia abajo, es decir, con abierta hacia la parte inferior de la x, hacia el lado negativo. Ya, el hecho que yo tenga un x cuadrado negativo, ya estoy avisado que mi gráfica tiene que abrirse hacia abajo. Ahora hacemos pares ordenados otra vez con los números que nosotros querramos. En este caso yo comencé con menos 5. Otra vez como hice antes, si en lugar de x pongo menos 5, aquí voy a tener menos por menos 5 al cuadrado, más 2 por menos 5 más 1. Eso significa que aquí voy a tener menos 34. Aquí si x vale menos 4, voy a tener menos 4, más 2 por menos 4 más 1. Va a dar 23. Bueno, y reemplazando el valor de x en esta función, voy a conseguir todos los valores de y. Y resultará en pares ordenados en todo esto. Donde están los azulitos, pero ya no salieron. ¿Ya? Entonces esa será mi gráfica, volcada, por supuesto, hacia el eje negativo de la y. Bueno, ya tenemos entonces la gráfica. Ahora necesitamos saber el dominio y la imagen. Bueno, el dominio de entrada es todos los reales, porque ya sabemos que los brazos se abren a la izquierda todo hasta el infinito negativo y se abre hasta la derecha todo hasta el infinito positivo. Por tanto, el dominio será todos los reales. Lo que nos interesa es encontrar el vértice para conocer la imagen. Entonces el vértice otra vez lo encontramos con la formulita h y k. H dijimos que era menos b sobre 2a. Menos b, en este caso b es más 2, pero con este menos se queda en menos 2. A es 2 por a. 2 por a, como a vale menos 1, 2 por menos 1, o sea que resolviendo esto me va a dar 1, por tanto h vale 1. Así que en mi ecuación original, donde había x pongo h y quedó así. Ahora donde había h pongo el valor de h que sería 1, ¿no? 1, 1, 1, total 2. Por tanto, la imagen o mi vértice está definido por la coordenada una unidad en x, ¿ya? Aquí sería una unidad en x, porque aquí, de aquí a acá hay 2, la mitad, y 2 unidades en y. Aquí 2 unidades en y, porque hasta acá es 5. ¿Ya? Y de ahí, este es el punto máximo que alcanza mi gráfica sobre el eje de la y. Por tanto, mi imagen no va a comenzar de aquí, porque no puede ir de mayor a menor, tiene que ir de menor a mayor. Así que comienzo en menos infinito, porque estos brazos se van hasta el infinito negativo. Comienzo en menos infinito abierto y llego a un máximo que sería más 2. Hay un error aquí. Aquí tengo que poner más 2, cerrado. ¿Ya? Y nada más, ya está el dominio, la imagen y la gráfica.
La otra condición que debemos estudiar de la gráfica es su intersección. ¿Ya? Intersección, es decir, el punto donde mi figura de mi gráfica corta los ejes del plano. ¿Ya? Entonces se llama intersección. Intersección con el eje Y significa donde mi función corta el eje Y. ¿Dónde lo va a cortar? Cuando X sea 0. ¿Ya? Entonces la condición para encontrar la intersección con Y es hacer mi X ceros. Yo le doy a X un valor de 0 y encuentro el punto de Y. ¿Dónde se intersecta con el eje X? Cuando Y vale 0. O sea, está cambiado, ¿no? Para encontrar intersección con X, anulo Y, hago 0Y. Para encontrar intersección con Y, anulo X, hago 0X. ¿Dónde? Aquí en mi ecuación original. Por ejemplo, cuando quiero intersección con el eje Y, hago X0. Entonces, Y va a ser igual a 0 al cuadrado. Aquí otro error, debería ser 2. 2 por 0 más 1. ¿Ya? Así que resolviendo esto, 0 al cuadrado, se hace 0. 3 por 0 es 0 igual nomás. 1 es 1. ¿Ya? Por tanto, esto me representa a mí un par ordenado, que está dado por 0 unidad en X, ¿no? Porque aquí es 0, y 1 unidad en Y. ¿Ya? Ese es un punto donde la función se cruza con el eje Y. Ahora, ¿dónde se cruza con el eje X? Cuando Y es 0. Entonces, si en mi ecuación original yo hago que esta Y de aquí, porque esto es Y, se haga 0, esto queda así. Y para resolver esta ecuación de cuadrática, tengo que hacerlo por factorización. Pero como no es de números enteros, no puedo hacerlo al tanteo. Tengo que hacer sí o sí a través de la fórmula cuadrática. Otra vez aquí tengo menos b. ¿Cuál es b? 2. ¿No? B es el número que acompaña a x. ¿Cuál es a? Es el número que acompaña a x cuadrado. ¿Ya? Y simplemente coloco los valores en esta fórmula. ¿Ya? Así que menos b, dice que sería menos b. ¿Cuánto es? Sería menos 2. Más o menos la raíz de b al cuadrado. ¿Cuánto es b al cuadrado? Sería 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Menos 4 por a. 4 por a, ¿cuánto es a? Menos 1 por c, 1 por 1. Todo sobre 2a. Resolviendo esto, tengo dos valores de x porque hay signo más y menos. O sea que hay dos, un x1 y un x2. Un primer x donde se hace la suma. Otro valor de x donde se hace la diferencia, ¿no? Porque aquí dice más y menos. Entonces el primer valor de x da 0,4 negativo. El segundo valor de x da 2,4 negativo. Lo que significa que voy a tener otros dos pares ordenados o coordenadas definidos por menos 0,4 unidades en x y y 0. 2,4 unidades en x y y 0. Entonces en estos dos puntos es que mi gráfica corta el eje de las x. ¿Ya? Veámoslo en la gráfica. Y aquí está, que era la misma gráfica que ya vimos hace rato, ¿no? Esta gráfica cortó el eje, aquí está el eje de las x, vino por aquí, aquí la cortó a las x, siguió y la cortó a la y, siguió y la volvió a cortar a las x. Por eso hay dos valores de x cuando resolví la ecuación cuadrática. ¿Ya? Entonces este par ordenado dice que es 2,4 unidades en x, aquí es 2, 2,4, y 0 unidades en y, claro que es 0 porque sobre este eje y vale 0. Aquí dice que x vale 0,4 unidades negativas y y vale 0 también porque está sobre el eje de la x. Y por supuesto el eje de las y lo corta cuando x es 0 porque estamos en este eje y y vale 1. ¿Ya? Y eso sería lo que tenemos que hacer ahora, jóvenes. Espero que lo hubieran entendido. De todas maneras se los paso escrito también.